exactamente. La otra lo Bien, puedes bien, grabar bien. en la nube, sí. Listo, perfecto. Perfecto, quedamos así. Ujú. Bueno, hola chicos, un gusto conocerlos. Bueno, vamos a iniciar esta materia, ¿cómo es? Con un grupo que no conozco, porque los otros suelo conocerlo ya de verlos presencialmente, porque acá esto es todo totalmente virtual. Así que bueno, eh, hoy vamos a hacer un poco una introducción al tema y vamos a hablar qué herramientas vamos a usar para hacer las simulaciones de las redes. Generalmente, como bien dijo Carlos, hay muchas tecnologías en redes y lo que acá vamos a utilizar mayoritariamente es tecnología de Cisco. Bien, más que nada porque el simulador que tienen está bastante completo como para poder hacer prácticas. Bien, justamente ellos lo hicieron para eso. Sí, el Packet Tracer, exactamente. No sé si lo tienen alguno instalado, alguno lo usó, pero bueno, vamos a hacer los prácticos con esto. La idea es a medida que vamos avanzando, eh, eh, ahí tengo un mensaje para vos, Carlos. Eh, la idea es, a medida que vamos avanzando, empezar a hacer ejercicios sobre el Packet Tracer e ir incrementando la dificultad. Para llegar al final de la cursada haciendo un trabajo integrador de todos los temas y con ese trabajo se va a evaluar la cursada. Bien. Eh, el trabajo lo vamos a hacer en forma individual y después tienen que defenderlo. Bueno, eso después lo podemos ver si lo pueden hacer. No sé cómo ustedes trabajan, si trabajan en grupo alguna vez o no, porque como están distantes a veces se complica eso. Pero bueno, podría ser individual o en grupal y después la defensa sí es individualmente. Bien, la defensa sería la que se hace la evaluación para cerrar la evaluación de la materia. Bien. Así que el campus, como bien dijo, solamente me presenté. Fue como un reconocimiento de qué campus usaban, que es un Moodle, pero yo lo vi raro cuando a primera instancia, así que bueno, nomás hice la presentación, así que hoy voy a ir cargando lo que hoy vemos, la parte de introducción a modelo OSI, y por qué las redes. ¿Alguno de ustedes trabajó algo en redes? ¿Tiene conocimiento de alguna tecnología? Mm, eh, de configurar su Wi-Fi, aunque sea, dice. Bien, Lo básico lo básico, que está te viene en el perfecto. manual. Bien. Hoy en día nos atraviesa las redes a todo, o sea, mismo en la informática, pero la red es como algo que queda invisible, pero soporta toda la demás infraestructura que se utiliza, tanto los servicios en la nube, etcétera. Todo eso, hoy, por ejemplo, el concepto de servicio en la nube es un concepto muy abstracto, pero básicamente son servidores, clientes que consumen a través de una red la información. Bien. Eh, Así que, bueno, comencemos. Esperen que ponga la filmina y la comparto. A ver, esto me va a ser dificultoso. Pero estoy usando una filmina que no es mía. Así que es la de la materia, a ver si lo podemos capturar. Ahí está usando el contenido de Astri, ¿verdad, César? Sí, El que yo te pasé. sí. Exacto, sí. Dicen que está un poquito bajo de sonido. ¿Podés aumentar un poquito tu Sí. sonido, César? A ver. Hola, hola. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, Sí, Sí. mejor. sí, Bien. sí, pero sí, 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 sí. A ver. Compartir, compartir. Acá. Ahí, ¿se ve? Sí, sí, se ve, profe. Antes que nada, esperen que voy a grabar. Porque si no, nos vamos a dar cuenta a mitad de la clase. Y esto de grabar tenía. Me cambiaron todo esto. Hace un tiempo que no estoy usando el Zoom. Grabar en el equipo. Ahí está. Recording in progress. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver un poquito los conceptos generales de una red de datos.
¿Qué es una red de datos? ¿Para qué sirve? ¿Qué concierne tener una red de datos? Bien. Eh, ¿Quiénes lo usan? ¿Cuántos? Bien. Las clasificaciones, el tema de Internet, Internet, eh, Internet en sí mismo, eh, el nombre, o sea, todos lo conocemos como un servicio, ¿no? Para todos, Internet es algo que uno se compra y consume, ¿bien? Pero básicamente Internet es lo que dice la palabra, entre redes. Es una conexión mallada de diferentes redes interconectadas, ¿bien? La idea de Internet originalmente nació de compartir conocimiento entre diferentes entidades, ¿bien? Y experimentar en este tipo, el nuevo tema de comunicaciones por allá lejos, a fines de los 70, ¿bien? Eh, y bueno, nace de tecnología como lo que vamos a hacer ahora, con las tecnologías LAN, WAN, etcétera. Cuando en el comienzo era todo más caótico, había mucho más tecnología propietaria. Hoy, generalmente, por más que vos tengas equipos propietarios que tengan su software, su forma de configurar, la interconexión de diferentes fabricantes son a través de protocolos que son estándares, ¿bien? Y son compartidos por todos. Puede haber algún protocolo que otro que sí sea propietario, que solamente funcione con una marca, pero por lo general son estándares y se comparte. Bien, entonces, eh, ¿para qué se puso una red? ¿Para qué se ideó? Bueno, el concepto inicial es compartir recursos y compartir información. Bien. Originalmente, o sea, las primeras redes importantes empezaron a ser de empresas, de organismos gubernamentales o privados, diferentes universidades, diferentes organizaciones que necesitaban compartir información o recursos. Piensen que en una red LAN ustedes pueden tener información. Vamos a una red básica, no tenemos en este momento, en el concepto, pónganse que no tenemos ni web ni nada de eso. Tenemos carpetas compartidas y servicios como pueden ser impresoras, etcétera, escáneres compartidos. Antes de tener una red, lo que se hacía era, uno, llevaba la información a través de un medio de portación que en su momento era un disquete, ¿sí? Y eso pasaba que podía pasar que el lector no funcionara, que podía estar no disponible. Esperen que voy a prender la luz porque ya me estoy viendo oscura. Va cambiando. Ahí está. ¿Me ven un poco mejor? Sí, perfecto. Bien, sí, no, porque se fue poniendo oscuro el día y yo con él. Bueno, entonces, esos recursos eran escasos. No todos tenían impresora, no todos tenían la información guardada. La información pasaba que se duplicaba. Yo trabajaba en un lugar, tenía la información actualizada por mí, pero otra persona podía tener una copia de esa información o ese documento y trabajado en otro lado y son dos informaciones diferentes y no unificadas. Bien, bueno, la red viene a ayudar a resolver esos problemas, ¿sí? A tener reservorios comunes, etcétera. Después eso fue evolucionando cuando llega el concepto de interconexión de entidades. Hasta ahora estábamos hablando de una LAN, una red, vamos a ver qué es una LAN, o una red local, una red de una oficina. Cuando llega la posibilidad de interconectar oficinas entre sí, ahí podemos compartir recursos remotamente. Bien. Y empiezan a aparecer servicios, por ejemplo, servicios web, servicios de correo. Los primeros eran servicios de correo, mensajería, etcétera. ¿Sí? Vamos a compartir esto. Eh, bueno, cuando esto se popularizó en cuanto a tema económico, o sea, las primeras redes no eran económicas, eran costosas porque era un desarrollo novedoso, todo lo novedoso siempre comienza siendo caro y después se populariza. Empiezan a haber empresas más chicas a utilizar beneficiarse de este tipo de servicio y tener sistemas de ventas, control de stock, etcétera. De nuevo, esas primeras implementaciones era más parecido a eso que yo decía, que tenías carpetas compartidas con documentos
compartidos. Pueden ser bases de datos. En esa época había DBase y había otros sistemas que corrían a través de carpetas compartidas. Hoy en día ese concepto ya está medio desvinculado porque todos los sistemas se piensan que están más en la nube, digamos, o están en un servicio y uno lo accede por herramientas más comunes como puede ser un navegador, ¿sí? Todo hoy apunta más o menos así, o el celular. El celular también es un dispositivo que es un reservorio de herramientas que utilizan recursos que están después en la nube. Bien. Eh, bueno, y por último, esto es bastante más por último, en el hogar, ¿bien? Para el teletrabajo, comunicación personal. Esto estamos hablando que llega a mediados de los 90, cuando Internet se empieza a hacer popular, o empieza, acá en Argentina fue en el 95 lejano y un poco más allá, 95, 97, por ahí empieza a haber un uso más asiduo de Internet y con eso, antes no es que no existían conexiones remotas, pero eran para gente, digamos, más inquieta. Bien, anteriormente a tener internet o como servicio, la gente que quería compartir información y enviar hasta mails usaban sistemas como se llamaban BBS. No sé si alguno escuchó el término. Las BBS eran un sistema de postas que cada usuario se conectaba por dial-up a un servidor, ese servidor ponía el correo que quería enviar y ese se conectaba a otro y iba haciendo como una especie de postas y cubría una red de BBS. Bien, eso hoy en día no sé si hay alguna que queda operativa, pero es medio que se dejó de usar. ¿Sí? Internet cubrió todo. Bien, pregunta por ahora, vamos bien, ¿no? Por ahora viene fácil, dice. Sí, sí. Bien. Bueno, acá habla un poco de Internet móvil. Internet móvil, hoy en día, hace un año y pico, tenemos hasta acá el servicio ¿cómo es? De Elon Musk, que podés tener internet en cualquier lugar. Te lo puedes poner en una casa rodante, ir viajando y seguís conectado satelitalmente a una velocidad amplia. Anterior a eso, la tecnología de red móvil estaba dado por la red de telefonía celular. Bien, tanto con 3G, 4G o GPRS anteriormente. Todas esas tecnologías permiten una cierta movilidad, pero no tienen lo que estoy diciendo, GPRS, las 2G y 3G, no tienen la capacidad de transmitir datos como tiene este sistema satelital de Starlink. Bien. IoT, ¿conocen el término? IoT que es Internet of Things, o sea, Internet de las cosas. IoT es un concepto que todos los elementos que uno podría tener podrían estar conectados a Internet y interrelacionarse. Bien, hay proyectos de miles de tipos, o sea, hay desde proyectos para el hogar, en el cual vos tenés la domótica conectada sobre Internet, bueno, hasta proyectos que interactúan los vehículos para evitar colisiones, o sea, tener una red común y informar las acciones que van a hacer para que los demás puedan saber y evitar esas colisiones y, bueno, tener una solución cooperativa, digamos, al problema de movilidad. Más allá de lo que hoy en día hacen los autos autónomos, que por sí solos tratan de reconocer y trabajan más o menos como una persona. O sea, intentan buscar los problemas, solventarlos y ir guiándose en el tráfico. Bien. IoT puede estar manejando una válvula de no sé, de una petrolera, puede estar en algún control que uno tenga en uno, por ejemplo, se puede ocurrir tener, no sé, un vivero y controlar el riego, todo eso, con dispositivos IoT. Bien. Y también hay tecnologías de comunicación para este tipo de dispositivos, más allá de las comunes que hoy tenemos. Bien. Bueno, se me quedó descentrado eso. Bueno, el para qué, que también lo dijimos, es abaratar los costos de los usuarios de estas redes, tanto por compartir recursos como usar la información de mejor manera. Bien.
la tienen mayormente disponible, tiene que ser íntegra, hay un par de conceptos de esos que tiene que ver con seguridad, que tiene que haber integridad, tiene no repudio, etcétera. Bueno, todo eso se aplican a la información que estamos manejando por la red. Eh, y bueno, hasta ahí a veces me adelanto, si ustedes me avísenme si hablo demasiado. Bueno, esto evitar esfuerzo duplicado es lo que explicaba con el disquete. O sea, vos podés tener dos documentos, haber trabajado en dos lugares diferentes y a lo mejor trabajaron en lo mismo o tocaron otras cosas, pero ya la misma información está desactualizada, porque por más que cada uno actualizó su parte, no hay una integración. Entonces, la red permite evitar estos acontecimientos, ¿sí? Bueno, y entretenimiento, hoy en día la red de internet en sí es un punto fuerte. Ya sea ver videos, que es más actual, o jugar en red, que ya es algo más tradicional, digamos. Bien, pero bueno, son elementos que corren por la red y piénsenlo, hoy, si no tienen internet, es casi como que no tienen nada. Es como no tener luz o agua hace 10 años, bien, o 20 años. Eh, bueno, yo acá estoy en Pergamino, en un pueblo, y en el pueblo no hay servicio de cable ni nada, entonces todo lo que se consume acá es sobre internet. Entonces, si no hay internet, que tampoco, digamos que no es la mejor, pero bueno, estás acotado, ¿sí? Bien, perfecto, ahora sí. Ahí está. Bueno, otro elemento que está importante, tanto para la red como para otros dispositivos, es la capacidad de tener monitoreo y control. Bien, monitoreo y control de, por ejemplo, desde el punto de vista de otros tipos de servicios, videovigilancia, etcétera. Bien, y desde el punto de vista de redes, puedes tener monitoreo de tráfico, puedes tener control de acceso a las interfaces, manejo de ancho de banda en ciertos lugares, etcétera. Bien, o sea, vos tenés control, herramientas para poder controlar ese tráfico que vos tenés en la red. Bien, la implementación de este tipo de servicio va a depender de todo, del costo, o sea, cuánto pueda uno invertir. Eh, Sepan también que todo, más allá del hardware necesario para implementar una red, hay un montón de recursos que se pueden utilizar con software libre. Bien, por ejemplo, vamos a ver, nosotros vamos a trabajar con routers de Cisco, en el emulador, pero hay routers implementados en Linux y que son fiables y son bastante potentes. O sea, el hardware va a depender, va a ser lo que va a dar fiabilidad, pero desde el punto de vista implementación y funcionamiento son aptos. Bien, también va a depender qué misión van a tener ustedes para aplicarlo. Bien, si usted es algo crítico, probablemente la empresa quiere algo que alguien le respalde, una empresa atrás, y no solamente un software libre que lo use, pero en las universidades se suele usar. Ejemplo, en Quilmes usamos una implementación de estas que se llama BIOS, que antes se llamaba Viata, que la compró Broadcom, y funciona bien, hace 10 años lo tenemos. Nada, como para ver ejemplos que no todo es hardware. O sea, el router en sí mismo es un concepto, es un appliance, o sea, una caja que te venden, pero la funcionalidad no es la caja, es el software que está dentro, corriendo esa caja. ¿Mm? Bien, pasamos al siguiente. Bueno, ¿cómo? A ver. Bueno, aplicaciones locales, donde tenemos algún recurso de procesamiento local o distribuida, ya esto medio que también lo dijimos que pueden estar distribuidas dentro de la red local o en diferentes equipos de la red y que compartan información. O sea, si ustedes usan algo de la nube de Amazon, van a tener varios equipos virtuales interactuando, compartiéndose. Uno se va a hacer la base de datos, otro va a hacer el frontend, etcétera. Bien. Y eso es una aplicación distribuida. ¿Sí? Bueno, esto ya también lo mencionamos. Grandes usuarios son los estados y empresas grandes. Eh, por lo general, los usuarios, nosotros vamos a terminar siendo el consumidor, nosotros como usuarios finales, el consumidor final de la cadena, tanto
para el ISP que provee conectividad como para el Estado mismo o la empresa grande. Eh, y estas capacidades, o sea, todo lo podemos usar la red en mayor o menor medida, ¿sí? Bueno, no hay mucho más que decir de esto. Vamos a pasar. Aclaro una cosa. Esto que decía uso individual acá, bueno, no dice. El uso individual es que, porque ustedes tienen celulares, por ejemplo, ¿no? La mayoría deben tener. Cuando ustedes conectan un auricular por Bluetooth, están conectándose a una red local. Es un tipo de red también. La conexión Bluetooth es una red de área personal. Entonces, eso es lo que hace mención esto de la forma individual. Bien, no es la única. Antiguamente existían redes locales por infrarrojo. Los equipos HP tenían mucho, las impresoras, las calculadoras. No sé si alguno usó una 48GX, esas calculadoras. Bueno, tienen una estandarización de conexión infrarrojo importante. Celulares también venían con infrarrojo para intercomunicarse. El problema del infrarrojo que es afectado por obstrucciones, mugre, etcétera. O sea, son susceptibles a eso. El Bluetooth tiene otras problemáticas. El Bluetooth es falible, puede ser atacado, digamos. Vos, si estás dentro de tu área, a los 10 metros que cubre ese equipo, podría haber alguien que pueda atacarte porque para el infrarrojo tenés que tener línea directa, tenés que estar enfrentado. Y el otro no. Bien, entonces cada uno tiene su problemática, sus pros y sus contras. Pero desde el punto de vista flexibilidad para el usuario, el Bluetooth es mucho más cómodo porque no tenés que tener ningún tipo de orientación. Vos tenés el celular en el bolsillo y los auriculares funcionan igual. Bien, bien, eso más adelante vamos a ver un poquito más de eso. Bien, bien. Bueno, entonces, no sé por qué aparece, ahí está. Bueno, esto es la red que podemos implementar o utilizar. Todo depende de la escala que necesitemos, si es escalable. Por lo general, todas las redes están pensadas para que sean escalables. Bien, vos podés ampliar, comenzar una red chica y ir ampliándola. Y los dispositivos que uno va utilizando los puede ir, como digamos, degradando. Hoy lo tenemos en un punto top de la red. Estamos hablando de una red LAN, ¿no? Lo tenemos jerárquicamente en un punto central y cuando vamos creciendo con la red y las capacidades de esa red se expanden, podemos ir degradando ese a un área más marginal, a un área de usuarios finales y poner equipos más potentes en ese top. Porque cuando crecemos en cantidad de usuarios, también crecemos en tráfico de red y eso va a hacer que esos equipos necesiten tener más potencia. Igual, históricamente, el crecimiento de una red no es tan, o sea, vamos a decir de otra forma, la forma de envejecer el equipo de red es mucho más lento que la forma de envejecer un equipo de usuario final. O sea, una computadora envejece mucho más rápido que un switch. El switch lo puede usar mucho más tiempo, incluso que los servidores, ¿bien? O sea, equipos que tienen 10, 12 años tendrías que cambiarlo no porque sean inútiles, sino porque la posibilidad de que tenga fallas en los componentes, que sus capacitores, sus elementos de constructivos empiecen a fallar, empieza a ser más alta. Pero desde el punto de vista funcional siguen siendo operativos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Sí? Entonces, vos 10 años fácilmente podés tener cualquier equipo de red. ¿Aparecen más tecnologías más nuevas? Sí, van apareciendo, pero la velocidad de aparición es mucho más lenta de nuevo que la evolución de un equipo de usuario final. Aparte, la ansiedad del usuario final es mucho más estresante que el de la red. El de la red, mientras son 100 megas, son 1 giga y los saltos son así. Hoy en día tenemos redes de 10 gigas en Ethernet, pero no hay casi LANs implementadas a 10 gigas. O sea, usuarios finales te pueden vender el equipo, tiene una boca de 2,5, porque también hay velocidad intermedia hoy en día. Pero en la realidad, hoy con 1 giga todavía el usuario final sigue andando razonablemente bien. Va a empezar a escasear cuando necesitemos, cuando la velocidad de internet sea mucho más grande de lo que hoy tenemos, y ahí sí sea comparable.
la velocidad, la poca velocidad que va a tener el usuario final, ¿bien? Pero por ahora, como perspectiva, 1 GB salió a comienzo del 2000, así que ya tiene como 20 años la tecnología. Y lo de 10 GB salió hace 5 o 6 años, pero tarda en implementarse. Servidores ya hay de 10 GB porque son los que van a tener el cuello de botella. Todos los usuarios finales van a concurrir contra ellos. Y ahí tenemos que tener un ancho banda importante. ¿Bien? ¿Pregunta por ahora? ¿Alguno? No. Esto es un poco lo que dijimos. Aumenta los costos por esto, por la cantidad de conexiones, la capacidad de las conexiones. Un servidor que antes tenía, no sé, 500 usuarios concurrentes, ahora tiene que tener 1200, va a necesitar un tráfico mayor. Eso, bueno, es evaluar en el momento que se hace esa el incremento de necesidades, a ver si se amerita subir el ancho de banda del cableado. Hay varias formas de hacerlo, sin irnos a una tecnología más nueva. Si tenemos enlaces de giga, hay formas de agruparlos y tener dos enlaces de 1 GB trabajando como si fuera uno y representa un enlace de 2 GB. Bien, es una forma que ya tiene, se llama Link Aggregation eso. Tienen varios años de antigüedad, se puede hacer con cualquier velocidad, por supuesto. Si tenés una placa de 100, se puede hacer también. Pero bueno, o sea, digamos, el incremento de la velocidad de transmisión no es solamente con el cambio de tecnología, sino se puede hacer agrupando enlaces de la tecnología que tenemos actualmente. Bien, ahí sí puede ser que entre fabricantes tengan una pequeña diferencia de cómo implementan esos link aggregation. Bien, pues generalmente se puede hacer con mayor o menor pelea. Bien, si tenemos dos fabricantes, por ejemplo, HP y Cisco, queremos hacer una línea de aggregation entre los dos, hay que buscar cómo es la forma que funciona bien entre ellos dos. Si vos haces con Cisco, salen andando solo. HP con HP también salen andando solo, pero cuando empiezas a compartir, siempre hay una forma de hacerlo, pero hay que renegar. Bien, bien. Bueno, ¿de qué está compuesta las redes? Bueno, tenemos por un lado las terminales, los equipos de usuario final, las PC, notebook, smartphone, tablet. Equipos de red son los que van a traficar esta información. Bien, acá dice impresoras, router, puedes agregar ahí switch, hubs, etcétera. Access point, bien. Todos lo llaman Wi-Fi, pero bueno, Access Point es el elemento que hace el acceso a la red Wi-Fi. Servidores de diferentes servicios. Acá ponemos dos, web y correo electrónico, por ejemplo. Y todos estos elementos son software y hardware. Bien, básicamente podemos resumirlo que todos son más o menos lo mismo, con distintas capacidades, pero el concepto es lo mismo. Bien, todos podemos separarlo, por ejemplo, un router podemos decir que es un hardware que tiene ciertas capacidades de funcionamiento. No va a tener una GUI para el usuario, o sea, no está pensado para que su utilización sea para un usuario final. Entonces no va a tener un entorno gráfico, no va a tener... la función primordial es conmutar paquetes de forma lo más eficiente posible. Bien, y tener ciertas capacidades. Por ejemplo, podés tener capacidades básicas de bloqueo de puertos, por ejemplo, algunos tienen capacidad de firewall, etcétera. Bien, pero básicamente es un software, un sistema operativo. Si queremos, ellos generalmente les llaman firmware, todos los equipos que son una appliance, o sea que es una caja. El sistema operativo y el software que tiene arriba es un firmware, es algo que se le instala y funciona el equipo. Y para nosotros es eso transparente, no es transparente, digamos, es oculto. Pero vamos a ver que con el emulador, cuando trabajemos con los equipos Cisco, que va a tener una consola que va a ser más o menos parecida a una consola de los Unix o Linux. Bien. No sé si ustedes trabajaron alguna vez, utilizan Linux como herramienta, o todos usan Windows, eso no sé, pero bueno, si usan alguna vez Linux, la terminal es bastante similar la forma de presentar los prompts, los niveles de acceso, niveles de permiso, a lo que vamos a ver en un Cisco. ¿Sí? Porque, dicho sea de paso,
eso deriva de una versión de Unix que se llama BCD de Berkeley allá en los 70. Y arrancaron con eso y bueno, evolucionaron en base a ese sistema operativo inicial. Mucho más recortado, sin la parte de usuario, etcétera. ¿Bien? ¿Bien? Bueno. ¿Alguna pregunta por ahora? Bueno, ¿cómo podemos clasificar este tipo de redes? Bueno, las redes tenemos dos tipos grandes de agrupamiento, por tamaño o por topología. Bien, el tamaño es el área que cubren. Acá tenemos la que hoy mencioné. ¿Se ve el puntero acá? Bien, la PAN, la Personal Area Network, 3 metros, en realidad con Bluetooth es hasta 10 metros, pero es un área próxima al usuario, ¿sí? En esto estarían esos elementos que vimos, que mencioné recién, puede ser infrarrojo. Las LAN, que ocupan un edificio, puede ser un campus, o sea, un campus universitario, podría ser una LAN también, es generalmente una LAN, al menos que esté muy distribuida. O sea, si vos tenés eh, para tener una noción de dimensiones, hasta 2.500 metros cubre el LAN. Bien. Están mezclando cableado estructurado en cobre y fibra óptica. Bien. Esa es una longitud, es razonable. La MAN, bueno, perdón, no dije que era LAN. LAN es Local Area Network, es red de área local. La MAN es Metropolitan Area Network, es una red de área metropolitana. Vamos a ver un ejemplo, no sé si alguno es de Ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, el gobierno de Ciudad de Buenos Aires tiene CGPs y esos CGPs están conectados por una red propia, hoy en día en fibra óptica. En algún momento que he trabajado allá en la parte de informática, estoy hablando cuando estaba en salida de secundaria, así que es hace mucho tiempo atrás. La red esa era de cableado telefónico, de par telefónico, y usaban equipos X25, modem. Pero bueno, básicamente es una red que es propiedad de un organismo que tenga la capacidad de cubrir una ciudad. Entonces, generalmente son del Estado, esas redes MAN. ¿Puede haber una red MAN que no sea del Estado? Sí, puede haber una empresa grande que tenga permiso del Estado para instalar esa red y distribuir. Bueno, los ISP tienen una red que no es una red MAN, pero una red distribuida sobre un área geográfica determinada. Algunas más grandes, algunas más chicas, pero bueno, básicamente tienen. Y después tenemos las WAN, que son redes de área mundial. O sea, son interconexiones entre nodos remotos, pueden ser cubrir países o continentes. Bien, por lo general el concepto de WAN es un concepto porque no hay un cable único que sale desde, por ejemplo, de Buenos Aires y se conecta hasta, no sé, Frankfurt. Vas a tener distintos proveedores que van a brindar el paso del tráfico que crean ese vínculo, por lo menos de forma virtual. ¿Bien? ¿Se entiende el concepto? O sea, yo le pido a Telefónica, por ejemplo, o Movistar, le digo, necesito tener una conexión punto a punto de acá a Frankfurt. Listo. Ellos con sus proveedores o sus partners que tienen en el exterior coordinarán y nos dan el servicio. Sí, sale tanta plata, yo te pongo un router acá y el router en otro punto. Listo. Para nosotros es una punto a punto, una WAN de acá hacia allá, pero en la realidad técnicamente no se puede hacer de esa forma y vas a tener que pasar por las redes de todas las empresas intermedias. Va a haber prestadores mayoritarios, minoritarios de distribución como Telefónica, etcétera. ¿Bien? ¿Se entiende? Un poco el concepto. Bien. Y después podemos clasificarlas por la topología. Estas topologías son topologías de cómo están implementadas esas redes. Bien. La topología de bus, básicamente, es una topología en la cual tenemos un medio o un cable, digamos, y en ese cable todos hablan y escuchan. Es como tener un cuarto y estar 20, estamos todos, 20 personas, en un cuarto, en un aula, y cualquiera puede hablar y todos los demás pueden escuchar. Generalmente, dos personas van a hablar entre sí y las demás se van a callar esperando que se silencie porque si no, no se va a entender de nuevo. Y bueno, va a haber una metodología que vamos a tener que controlarnos para no pisarnos en la interlocución. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es un medio común en el cual todos podemos hablar, pero no podemos hablar todos a la vez. Tenemos que escuchar. Si nadie está hablando,
uso del canal, todo lo demás lo escuchan, lo va a tomar el que le interesa y los que no le interesan lo dejan pasar. Bien, este tipo de tecnología es como nació Ethernet. Las redes de LAN tradicionales de Ethernet nacieron con una red de bus, pensando en algo que era económicamente viable, porque lo único que necesitaban en ese momento era el cable y las placas de red, y con eso ya solucionaban para hacer una LAN local. Bien, después, otra tecnología que es muy importante hoy en día, y antiguamente también tenía su importancia, es la estrella. Estrella es un núcleo central y todos conectados a ese punto central. Bien, hoy en día una red de Ethernet funciona como estrella. Bien, después vamos a ver que puede haber cosas mixtas. Pueden ser que funcionen físicamente como estrella, o sea, tengas la disposición física de una estrella, pero lógicamente funcionen como un bus. Bien, ¿se entiende esa diferencia? Ya hablamos de equipos, ¿no? Dijimos que podían haber hubs, podían haber, sí, routers, podían switch, etcétera, ¿sí? Bueno, si vemos físicamente un hub y un switch, son casi iguales. Desde el punto de vista, la cajita es una caja con puertos y nada más. La diferencia es que, bueno, ambos, un switch y un hub, implementan una topología de estrella física. Van a tener los clientes conectados con un cable a partir de ellos. Eso lo ven, ¿no? ¿Lo entienden? Bien. La diferencia es que el hub funciona lógicamente como un bus. Cuando llega una información por una interfaz, lo único que puede hacer el hub es repetirla por todas las demás bocas, por todas las demás interfaces. Y le llega a todos los demás usuarios. Entonces, es una implementación, una mejora o una evolución de la red de bus original, que teníamos un cable conectando una PC tras otra. Bien, es mucho más económico que un switch. El switch ya tiene la capacidad de leer, por ejemplo, la dirección de la máquina de origen y destino, siempre mira la de destino, y fijarse a ver si la tiene definida en alguna interfaz. Esto lo aprende solo, ¿bien? No es que uno tiene que decirle dónde está cada equipo, pero entre la interacción aprende que la PC, la dirección, la MAC address es la dirección de red de física de las placas de red o Wi-Fi que tenemos en los equipos, ¿bien? Y eso se identifica en la LAN. Entonces, el switch aprende eso y conmuta los paquetes entre las interfaces, lo que nos permite tener un tráfico cruzado, por ejemplo, dos interfaces hablan entre sí, PC1 y PC4, y la PC2 y la PC3 hablan por otro lado sin solaparse. Bien, en ese caso, un switch generaría una topología lógica de estrella también. Bien, Profe, ¿duda de esto? ¿los hub y los bus se siguen usando? No, hoy no, ya no se usan porque ya es, o sea, los equipos más baratos hoy en día son switch. Claro. Ahora tenemos un tema, digo, agregando eso. ¿Alguna vez vieron ustedes un switch Tepelín de 8 bocas? Sí, yo tengo en mi casa. Bueno, si vos tenés en tu casa, tendrás vos 4 o 5 equipos, 10, ponele que entre celular y todo eso. Habrá 10 macadres traficando por ahí. Si ese switch lo pones en una red que tengas 1000 máquinas, 1000 equipos, ¿sí? O 500, lo que va a pasar es que, como ese switch tiene muy poca capacidad de memoria para almacenar las tablas, va a desbordarse la tabla y entra en una forma de modo pánico y empieza a funcionar como un hub. Bien, no existe más los hubs, pero digo, el concepto es, si un equipo no tiene la capacidad de guardar la información de todos los clientes que puede llegar a tener en una interfaz, tiene que funcionar de alguna forma porque no puede dejar de funcionar, entonces deja de controlar eso y reenvía siempre. Entonces el funcionamiento dejó de ser como un switch y pasó a trabajar casi como un hub. Pero ¿Se te entiende? baja mucho el rendimiento de la red. Sí, le baja porque vos cuando estás trabajando como hub, solamente un dispositivo puede estar hablando a la vez Está o bien. dialogando. Lo mismo pasa con el Wi-Fi. El Wi-Fi tradicional, o sea, un Wi-Fi con un solo. Alguna vez habrán visto que dice, el equipo dice MIMO 2, MIMO 3, etcétera. MIMO son la cantidad de antenas que tiene, no antenas físicas, no las antenitas, sino receptores.
cuando tiene más mimos, mimo 2, 3, 4, 6, etcétera, puede estar traficando entre más de 2, 3 o 6 equipos simultáneos. Si no, el access point le da el acceso a uno, dialoga ese contra él, reenvía la información, cuando termina le da el acceso al otro y va conmutando. Y funciona como un hub también eso. La forma básica, porque si lo piensan, el equipo de Wi-Fi usa el éter, o sea, usa el aire, el radioeléctrico, el espectro radioeléctrico para comunicarse. Y es un medio común. Cuando uno está dialogando, el otro no puede estar porque se pisan. Bien. En este caso, el que arbitra es el access point. ¿A quién le toca hablar? Se manda un pedido de diálogo y él dice, bueno, el equipo tal le toca ahora. Y el otro tiene que ir esperando hasta que se cierra ese diálogo y ahí lo puede pedir de nuevo, etcétera. Bien. Como el Una red de BlackBerry. bus lógica decrementa supernormal con la cantidad de equipos que hay. Ethernet en su momento estaba pensado para 50 equipos, 40 equipos, más que eso no. Ya si queréis llegar a eso, tenías que tener un switch que separaba. Bueno, antes que el switch había un elemento que era un switch de dos bocas que se llamaba bridge. Y el bridge separaba en dos redes separadas. Bien. Después lo vamos a hacer como un repaso para que lo vean, pero es más que nada histórico eso. Bueno, después tenemos otra topología que es de malla. La malla puede ser malla parcial o malla total. Bien, la malla, para tener una malla, generalmente tenemos que tener equipos de ruteo. Bien, o equipos interconectados a todo. Yo tengo un equipo, un punto acá, y después tenemos otro punto acá, y entre este punto y este punto conecto con un enlace WAN, por ejemplo, o MAN. Bien, y este se conecta a este otro equipo, y este equipo a este otro equipo. Tenemos una malla, tres equipos interconectados. Si pongo un cuarto, tengo que sacar del primero también un enlace para este, o sea que tenemos tres conexiones en ese equipo para dialogar con los otros tres equipos. O sea, si es una malla total, vamos a tener tantas conexiones saliendo de cada punto, cada nodo, como equipos hayan o nodos hayan en la red. Bien, eso es muy difícil de lograr y por lo general la mayor cantidad de redes de mallas son mallas parciales. Los backbone de Internet son mallas parciales. El backbone norteamericano o la conexión entre el backbone nuestro contra Europa o Norteamérica van conformando esas mallas parciales. ¿Sí? Todos las áreas de servicio de Internet, digamos, por ejemplo, Argentina, como sí, no tiene una sola conexión hacia afuera, tiene más de una. La mayoría salen acá de las Toninas, todos sabrán que en las Toninas está el punto de conexión de fibra de nosotros. Hay una que va para Brasil y va para Norteamérica y después de ahí, de Brasil, sale hacia Europa, etcétera. Vamos interconectándonos por ahí. Y después tenemos ahí internamente, estoy agregando un poco de información de lo que hay, como es en redes provistas por las empresas o provistas por organismos, organismos como Cabase. ¿No? ¿Todos conocen qué es Cabase o escucharon una vez el nombre? No, no me acuerdo. Bueno, Cabase, No me... el nombre quiere decir Cámara Argentina de Base de Datos, pero no hacen eso. Eso era el nombre que te daban en el 80. Después, en adelante, Cabase se dedicó a hacer los puntos de interconexión de la Argentina. Bien. Cuando recién empezó a haber internet en Argentina, Cabase puso un nodo en Buenos Aires en el cual caían las conexiones internacionales y a través de ellos se conectaban los proveedores nacionales, tanto Telefónica como Telecom, etcétera, todos y los demás ICPs, Sion, los que habían en ese momento, todos caían contra ellos. Bien, el concepto de punto de interconexión es un concepto de cooperación entre diferentes actores locales. Bien, ese punto de interconexión servía para que si Telefónica tenía que un abonado de él ir a un servicio que estaban alojados, no sé, en Sion o en alguna otra empresa, y los dos eran parte de Cabase, podían traficar a través de Cabase y no pagar el costo internacional. Esto fue así hasta un momento a mediados de los 2000 que Telecom y Telefónica dijeron, nosotros somos grandes, nos vamos a tener todo el mercado de Internet y ellos se salieron de Cabase y compraron sus propios enlaces. Bien, y
se dio la paradoja que hubo una cierta cantidad de años que para ir de uno de esos proveedores al otro tenías que ir internacional, tenías que ir hasta o Miami o a otro lugar y volver. Bien, bueno, hoy ya no es más así, ya tienen convenios y no son parte, o sea, no tienen sus enlaces sobre Cabase, pero sí tienen convenio de peers, o sea, compartir conexiones y poder ir localmente, para más que nada para no gastar su propia ancho banda. Hoy en día ya Cabase también se nacionalizó, digamos, federalizó, está distribuido por un montón de nodos, muchos están con convenios de universidades o cooperativas o alguna cosa así, que hacen uso de ese servicio y además dan el espacio para alojar el equipamiento. Bien, no me acuerdo ahora el nuevo número, pero en su momento había como 20 y pico de nodos de Cabase dentro del país. Bien, hoy puede ser que sean más. Esto es viejo la información. Bien, Una pregunta, profe. El de malla, entonces, a ver si entendí bien, o sea, es cada nodo se conecta directamente con los otros nodos, por eso sí, hacen malla. eso es malla full, digamos, total. No Ah, es un caso ideal, pero eso es imposible hacerlo en la práctica porque es económicamente inviable. O sea, cada nodo podría llegar a través de otro o directamente a ese nodo de remoto. Lo que pasa hoy en día es que vos tenés ciertos puntos de conexión entre esos nodos. Por lo general, hoy en día esos nodos son routers. Bien, antes eran ¿cómo es? PCs o servidores. Cada uno de los nodos de Internet, cuando nació Internet y el protocolo TCP/IP, eran PCs que traficaban unas contra otras. Bien, y los servicios estaban montados sobre las mismas PCs. ¿Sí? Y es más, hay una evolución. ¿Qué protocolos ustedes conocen hoy en día de los comunes? Básicamente, TCP, HTTP, sí, ¿no? HTTP lo conocen. sí. Bien. SMTP, el correo. Después uno que usa todo el tiempo y usamos todo el tiempo, el DNS. El DNS que es un servicio de nombres de dominio. Bien. Básicamente el DNS es un servicio que te relaciona a grandes rasgos un nombre, un FQDN, un First Quality Domain Name, con un IP. Bien, es una agenda. ¿Sí? Eso no nació cuando salió Internet, nació allá hace tiempo y allá lejos, cuando empezaron a hacer los protocolos de CDP, pero no nació como DNS, nació como una necesidad de poder nombrar con algún nombre que las personas se acuerden a los dispositivos. La PC de el MIT, la PC de César, no sé. Entonces, guardaban un nombre asociado al IP que tenía ese equipo. Y eso lo agendaban originalmente en cada uno de sus equipos. Hoy en día, si ustedes buscan en sus máquinas, hay un archivo que se llama host que relaciona nombres con IPs. Eso es como si fuera yo siempre digo, es como el apéndice del sistema de DNS. Viene de allá lejos y quedó, y está ahí. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar, pero no es práctico. Después eso evolucionó en compartir un archivo host, ese archivo host que podemos editar en nuestra máquina, algunos de los colaboradores que estaban en esas primeras redes primitivas generaban los nombres, decían, bueno, che, organicemos, ¿no? Porque yo te pongo la PC del MIT y el otro le pone la PC de Juan Carlos, ponele. Entonces, cuando yo te hablo, no sabemos si estamos hablando de lo mismo o no. Bueno, entonces uno se encargó de generar ese archivo con la información unificada y después, por algún método, por ejemplo, por un FTP, se actualizaba una vez por día o cada tantas horas a las demás PCs o a los demás equipos. Bien, entonces ahí tenían cada SSH uno llamado. localmente la base actualizada. El problema es que eso no era escalable, porque el pobre hombre que actualizaba esa base, cuando ya eran miles de máquinas, se quería cortar los pelos. Entonces ahí, bueno, se ideó un sistema distribuido que nadie se hacía responsable de toda la información. Cada uno se hacía responsable de su porción de información. Bueno, cuando lleguemos más a la parte de aplicación, vamos a ver un poco de DNS, así entienden cómo está implementado. Bien. Si llegamos con tiempo, hasta podemos hacer un práctico con eso, para entender cómo es la estructura de DNS. No sé si alguno tiene alguna idea de eso, más allá de que uno tiene que ir a NICAR a sacar, registrar el nombre y todo eso. Bien, No, SSH estamos dando en ciberseguridad ahora.
Bueno, pero muy por SSH, encima. sí, SSH es un protocolo de consola remota, que es digamos, el hijo, digamos, de un protocolo anterior que se llama Telnet. Terminal Network. O sea, el Telnet era una terminal remota que se veía igual que el SSH, era una consola de texto, salvo que no tenía la parte de seguridad. O sea, el SSH es al Telnet, lo que el HTTP es HTTPS, para decirlo en resumidas cuentas. Le agregan una capa de seguridad en el medio para poder ocultar el diálogo, los datos que se trafican. Sí, SSH es un protocolo que es importante. Se puede hacer mucho más que tener una terminal remota con SSH. Bien. Y después tenemos otra clasificación que podemos ver por qué medio de transmisión utilizamos. ¿Sí? Esto es. Ah, perdón, me faltaron dos, tres. Después tenemos, de más tenemos la configuración de anillo. La configuración de anillo es una configuración que es un desarrollo de IBM. Es, eso. La Estrella también, ¿eh? Estrella también tenía implementación de IBM. IBM, ARPANET, ¿conocen todo lo que es ARPANET? La red ARPA, bueno, era el abuelo de Internet. Ese se empezó a usar en defensa de Norteamérica porque quisieron reemplazar las tecnologías que tenían de IBM, que eran tecnologías de estrellas. Tenías un nodo central, un servidor, un servidor mainframe en realidad en ese momento, en el cual todos los equipos remotos conectaban contra él. El problema de eso es que si ese equipo era atacado, todo lo demás quedaba sin comunicación y sin información. Entonces, ellos quisieron ir a una estructura de malla, ¿bien? Una estructura de malla usando, en ese caso, TCP/IP. Pero, además, IBM, para las corporativas, para las empresas, los bancos y eso, tenían otra tecnología que era de anillo, se llama Token Ring. El Token Ring era un anillo entre los diferentes equipos. Piénsenlo que era algo similar al bus, no porque por la topología, sino similar porque solamente usaba un cable para vincular a los dispositivos. Vos conectabas la placa del equipo a la placa del equipo B y la del equipo B a la del equipo C y la del equipo C al equipo D y del equipo D al equipo A. Así es un anillo, ¿bien? Y en ese no se usaba igual que la de bus, que cualquier momento vos que hablabas y listo. Vos tenías que esperar que llegue un frame que se llama token. Ese token estaba girando en la red. Cuando te llegaba vacío, podías utilizarlo. Y vos te dabas cuenta si ese token llegó a destino porque pasaba por todo el anillo y te volvía. Y ahí lo liberabas. Bien. Bueno, la tecnología de anillo también evolucionó a una estructura física de malla con unos equipos que se llaman MAU, que son parecidos a los switch, pero no son switch. Son equipos de topología token ring. Bien. Bien. Y el árbol tiene hojas. No. El árbol es una extensión de la topología de estrellas. Bien, si yo conecto una topología de estrella a otra topología de estrella y eso a otra topología de estrella, voy a terminar teniendo una raíz y que es la estrella original y ahí va a tener ciertos tallos y llega hasta un punto que se llaman las hojas, que son los sucesos finales. Bien, una red LAN hoy en día tiene topología de árbol. Bien, porque son múltiples estrellas conectadas entre sí. ¿Sí? Como todo árbol, las ramas no deben tocarse. O sea, vos tenés un solo camino para ir de una hoja hacia otra. Tenés que ir subiendo hasta el tronco y después bajando. Podés hacer, a lo mejor, llegar a una rama y bajar, pero no podés cruzarte. Existe la forma de interconectar las ramas, sí, y son de redundancia. Ahí las tienen que tener como en espera, digamos. No se llama espera, desactivadas, se quedan desactivadas sin reenvío de paquetes, en ese caso. Bien, pero ¿se entiende cómo es la topología de árbol? Bien. Sí. Y bueno, después el mixto son la mezcla de todas estas tecnologías. Hoy en día el mixto que siempre usamos es tener Ethernet con red cableada y tener una red Wi-Fi vinculándonos. Es una topología mixta, porque tenés una red que es sin cablear y otra cableada. Bien. ¿Y funciona igual? Sí, funciona igual, porque los frames que se envían ahí tienen una estructura similar, por lo menos desde la capa
de MC, o sea, de la capa lógica superior a la utilización física. Vamos a ver que todos estos medios que tenemos, o elementos, bien, como los cables, etcétera, todos tenemos una forma de utilizarlos. Bien, no se usan todos de la misma forma, porque tienen sus características, bien. Y eso se soluciona en la capa inferior de la capa 2. Ahora me van a decir, ¿qué son la capa 2? Ahora vamos a ver que ya vamos a llegar al modelo OSI y vamos a ver las 7 capas. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Yo estoy viendo a 3 nomás de ustedes, pero no sé si alguno más. Profe, ¿Se están entendiendo? profe, ¿me escucha? Sí, sí, Ahí te escucha. La verdad que sí, no, yo por lo menos en mi parte le quería decir que estoy un poco perdida sí. porque hay muchos conceptos que no los vimos, entonces por ahí me está costando. Bueno, decime, empecemos por alguno. Decime el que te pareció como más dudoso, que lo buscamos de otra forma de explicarlo. Claro, no, es que en realidad es por ahí algunos compañeros recién ahora estamos teniendo como un contacto con lo que es redes en general. Bien. Entonces, por ahí hay, por ejemplo, los ejemplos no los estoy siguiendo, ese tipo de cosas. Ah, bien, bien. Bueno, bueno, vamos a hacer otra cosa. Yo voy avanzando. Si ves que es, porque redes tiene una característica. Redes tiene muchos, como decís vos, muchos conceptos que son propios de redes. Y vas a ver que hay cosas que vas a tener un tiempo como yo digo, de digestión, de procesarlo, hasta que te engancha, entendés cómo es la mecánica. Vamos a avanzar esto y hacemos la clase del viernes, hacemos un repaso de todo lo que, si querés anotarte las cosas que te quedaron con duda y lo revemos ahí, ¿te parece? Y bueno, sí, gracias, porque la verdad es que como recién estamos entrando, la Sí, verdad no, que está bien. Por eso igual, hoy es una cosa muy genérica. Después vamos a ver los temas puntualmente. No es bien, toda la clase en sí. Es como estamos clasificándola, separándolo en elementos. Por ejemplo, en la forma de agruparse por tamaño, por topología. Y después vamos a ver qué es topología. Un par de bien, filmadas más adelante hay unos gráficos de topología. gracias. No, nada. Bueno, después, ya terminando esa parte de topología, vamos a ver el medio de transmisión. Bueno, esto es un tema más físico. Si alguno tiene más de los fierros, está más para el lado de los fierros, lo va a entender un poco más fácil. Pero bueno, en grandes rasgos tenemos dos tipos de agrupamientos de medio de transmisión. Los no guiados, no, no guiados puede ser una radio, una FM. Una FM se transmite por radiofrecuencia, por el aire y no tiene ninguna contención, no está guiado por nada. Bien. Puede ser también eh, por ejemplo, unas señales de humo. La señal de humo, vos la ves en el aire y ves si hay humo o no hay humo, como hacían los indios, tapaban el fuego y lo lees remotamente sin que nada te guíe. Bien. Y después por otro lado están los guiados, por ejemplo, que es más o menos lo contrario. Eh, un ejemplo hogareño podría ser las dos latitas con el hilo. ¿Alguna vez jugaron con eso? Hablarse con las dos latas con el hilo es un medio guiado, pues el sonido pasa por el hilo. Si alguno no entiende la analogía, pregúnteme porque esto es del viejo, puede ser. Pero bueno, uno podía conectar latitas, dos cosas de yogur y hablarse por esa especie de intercomunicador que el medio que guiaba esas vibraciones era el hilito que los vinculaba. En redes, los guiados van a hacer todo lo que vaya por cable. Hay otro elemento que acá no está refiriéndose que se llaman guía de ondas, pero bueno, es otro elemento de comunicaciones que también podría ser. Pero en datos es cables, básicamente. Y los cables tenemos dos tipos de elementos, los que son utilizando radiofrecuencias o ondas eléctricas, que van a ir por cables de cobre, bien, UTP, coaxil, STP, etcétera. Y los que van por señales de luz, que es la fibra óptica. Bien, o sea, van a ser modulaciones con una longitud de onda de luz no visible. ¿Sí? Entonces, estos
dos, que son guiados, tienen una característica. Por lo general, los guiados no interfieren a los elementos externos o no son interferidos también por los externos, en mayor o menor medida. Hay que hacer una salvedad que lo que sea con cableado de cobre, si uno tiene un elemento, por ejemplo, un motor eléctrico que genera mucha interferencia y el cable pasa muy cerca, sí va a ser perjudicado porque hay emisiones electromagnéticas que van a perjudicar la transmisión, ¿bien? Y que eso no es afectado a la fibra óptica por la longitud de onda, ¿bien? Que tiene. O sea, la luz no es afectada por un espectro radioeléctrico o perturbaciones electromagnéticas, ¿bien? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Todos lo entendieron eso? Sí, a raíz de eso es por eso que vienen algunos trenzados de cierta forma. Sí, el Los cables. trenzado lo que hace, el trenzado, o sea, no es que evita que la interferencia externa le afecte. Lo que hace es que él mismo no genera interferencia al par que va al lado de él. Bien, el trenzado hace que los dos cables estén paralelos y esto, suponete que estos son los dos cables. Por acá circula la corriente eléctrica y después hay un efecto físico que se genera al atravesar una corriente eléctrica, un campo magnético, lo estoy haciendo con la otra mano, es con la mano derecha, alrededor del cable, bien, circundando el cable, un campo magnético. Pero ese mismo cable, el otro, si yo fue el cable, la corriente para allá, después por el otro vuelve en el otro sentido y genera el campo magnético contrario. Si yo lo trenzo y lo mantengo paralelo uno con otro, esos campos se autocancelan. Entonces no generan interferencia a los otros cables. Entonces, si vieron un cable UTP, el cable que conectamos en la computadora, internamente, como decís vos, vienen trenzados. Son 4 pares trenzados. Y eso es para que el par de transmisión no perturbe al de recepción. Bien, en grandes rasgos. Bien, cuanto más trenzado, más tolerante es a que se pueda doblar el cable sin destrenzarse. No sé si vieron los cables categoría 6, que son los que hay hoy en día, que vienen con un núcleo de plástico, que la idea de eso es darle rigidez para que uno no lo doble demasiado y separa y mantiene separados también de forma trenzada a los 4 pares en sí. Los categoría 5E no los tenía eso. Bien. Después cuando veamos elementos, vamos a ver un poquito más en dato en eso. ¿Pero bien, se entiende? Sí, esos son los que vienen ahora para velocidad más alta de internet también, porque si no la compu no te lo toma. Sí, sí, bueno, sí, y hay cables categoría 7 y más, o sea, hoy en día hay una disyuntiva, yo hablé de 10 gigabit, ¿sí? El cable que hay hoy normalmente, categoría 6, 6A, no soporta 10 gigabit a la distancia máxima que es un cableado estructurado, o sea, a los 90 metros que sería el canal. Pero sí se puede hacer, por ejemplo, en un data center hay limitaciones de 30 o 20 y pico de metros, depende del tipo de cable. Y se puede usar a 10 gigabit. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, el mismo cable o sea, el cable que vos comprás y usás categoría 6, que te dicen esto es certificado en categoría 6, bueno, tiene una velocidad máxima certificada para un cableado estructurado de gigabit, no de 10. Pero si vos acortás la distancia, achicás la atenuación, achicás la posibilidad de perturbaciones de ruido, achicás un montón de cosas y permite el uso en una velocidad mayor. ¿Bien? ¿Sí? Pero no es dentro de un cableado estructurado. Generalmente se usa dentro del data center. Y hoy en día, por eso el problema de 10 gigabit es que no está avanzando tanto porque cuando vos querés 10 gigabit, como tenés la parte de cableado que te limita un poco, generalmente se vuelcan a fibra. En vez de usar cobre, usan fibra. Por más que el cobre en sí, el transceptor es más barato, pero el cableado son más complejos de manejarlo. ¿Y las categorías las determina la velocidad máxima que alcanza ese cable hasta 90 metros o hasta Claro, cualquier... generalmente sí, o sea, te certifican para qué velocidad es ese cable. O sea, las entes certificadores, EIA-TIA, la ISO, etcétera, determinan cierta característica para el cable y vos decís, es como, tienes una analogía que no tiene nada que ver, pero es como en Europa dicen, bueno, ahora a partir del año 2030 los autos tienen que contaminar tanto, tanta polución, te ponen los parámetros y después los fabricantes intentan lograr eso, ¿bien?
Entonces la categoría es categoría 7. Tiene que tener cierta característica. Bueno, la categoría 7, por lo general, hay muy pocas implementaciones porque es costosísimo el desarrollo para hacer UTP con categoría 7. Se da el efecto, hasta ahora recién mencionaba el autocancelación para que no se afecte entre los pares del mismo cable. Bien, a las velocidades que transmiten en 10 gigabit, hay otra que se llama Alien Next, o sea, es ruido interferido por un externo próximo. Entonces vos, si vos pones los cables muy cerca, se van a interferir entre sí. Entonces para evitar eso, engruesan la funda y lo separan. Y eso hace que sea mucho más costoso. Entonces, bueno, se usan otras soluciones generalmente para esas implementaciones. Como por ejemplo, cables blindados, que no son UTP, son STP o FTP. Bien, que no son nuevas, ¿eh? Los FTP y STP existen tan viejo como el UTP. Lo que pasa es que el UTP era muy barato y el STP, como tiene un blindaje, es más caro. Y entonces por eso no se utilizaba. Bien, Y la bien, elección de que sea UTP o fibra, en el caso por las velocidades, ¿es sí. una cuestión de costos o es una cuestión de infraestructura por alguna limitación que tenga Mira, la fibra o eh, si vos pensás en una red de cableado estructurado, la idea del cableado estructurado es que vos puedas portar cualquier tipo de información. Cualquier tipo de información quiere decir datos y quiere decir telefonía o video. Entonces tenés que usar cobre en ese caso. Bien. Se puede poner fibra al usuario final, se puede poner fibra, pero tenés que dejarle la opción también de tener el cobre para, si tiene algún tipo, otra utilidad que no sea datos puramente, lo tenga. Bien. Las Eh, alarmas, por ejemplo. la alarma, sí, sí, cualquier cosa. Las cámaras de video, hoy en día, videovigilancia, se pasan con cable UTP. No lo arman sobre norma, pero hay Valum que adaptan la impedancia. Bueno, la impedancia es una característica de los medios. Todos los medios tienen una impedancia característica. Si alguna vez alguno, ya ahora es muy difícil conseguir, conectó la antena del televisor, el cable ese coaxial tiene impedancia 75 ohm. Bien. O el cable que te viene de DirecTV también tiene esa impedancia. O sea, cualquier medio que uno tiene, cualquier medio guiado de cobre, estos tienen una impedancia característica y también atenuación, etcétera. Tienen características físicas determinadas. Bien, estos también tienen atenuación, pero no tienen impedancia. Bien, ¿se entiende? Sí, sí. Chicos, o sea, si alguno algo le quedó sin entender, no se preocupen porque son cosas muy específicas lo que estoy dando ahora. Estoy dando un panorama general y anoten todas las dudas que tengan y el viernes cuando arrancamos hacemos como un evacúo de dudas y después arrancamos con los temas. Bien. Bueno, y después tenemos los inalámbricos, que tenemos por un lado los radiofrecuencia, que acá está mencionado el Wi-Fi, pero también están los radioenlaces. Un radioenlace son dos antenas que se apuntan entre sí y transmiten datos. Bien, ese radioenlace puede ser por WiMAX, puede ser por... Hay un montón de tecnologías. Bien, los radioenlaces más tradicionales eran provistos por proveedores de ICP porque acá entramos con estos inalámbricos con un tema de permisos de uso. Bien, permisos de uso, ¿en qué me refiero? Eh, si vos querés usar una frecuencia para transmitir datos por un medio no guiado, necesitas tener un permiso de la ENACOM. Bien, o sea, hay un organismo nacional que te regula el uso de las bandas. Eso rige tanto para esto, para la comunicación de datos, como para las radios de FM, las radios AM. Uno porque quiere no se puede poner una FM en la frecuencia que quiera. Lo hacen, es una cosa aparte. Lo hacen, pero digamos no se debería. Entonces, cuando usamos Wi-Fi, Wi-Fi es una banda que mundialmente es libre. Bien, o sea, es una banda reservada para uso general. Nadie es propietario y si vos te pisás con un vecino, problema tuyo. Bien. En cambio, hay frecuencias que son licenciadas y vos tenés que pedir el uso de esa frecuencia en una región o una zona. Bien. Y eso por lo generalmente lo hacen las empresas, los prestadores de servicio. Tienen cierta cantidad de bandas. Aclaro de nuevo que hoy en día cada vez está más en desuso porque la fibra está muy desplegada y la fibra es mucho mejor transmisor en cuanto a
la tolerancia a la interferencia. O sea, un enlace inalámbrico es muy fácil de desplegar porque pongo una antena acá y pongo una antena a 5 kilómetros y me vinculo y trafico. Es fácil. Bien, no tengo que cablear nada. Pero me llueve y hay cierta frecuencia que le hace una atenuación importante que puede tener pérdidas. Por ejemplo, las antenas se pueden filtrar el agua dentro de las potencias, de los amplificadores que están adentro de la antena y tener problemas. O sea, son mucho más complejos de mantener que una fibra que está tirada. La fibra tiene la contra que hay que tirarla. Tiene que tener una red ya desparramada para poder llegar hasta de un punto A a un punto B. Bien, esto es como referencia. O sea, estas dos hoy en día compiten en la distribución. Ya la mayor cantidad de servicios están brindados ya por fibra óptica, ya no hay tanto radioenlace. Eh, un radioenlace que pueda haber es de algún proveedor que te dé por Wi-Fi, bien, con un CPE, o sea, con un cliente Wi-Fi a vos y ellos tienen un punto de distribución, bien. Cooperativas chicas tienen ese tipo de servicio, por más que hoy también la mayoría están vinculándose con fibra al hogar, por más que no tengan mucho ancho de banda. Digo el caso porque acá yo tengo un FTTH puesto por la cooperativa, pero el enlace mío es chiquito, es de 10 megas. Pero vengo por fibra, ¿bien? La fibra no falla, pero la capacidad de lo que te pueden vender es un tema aparte. Bien, ¿se entiende hasta ahora? Ya con esto tenemos una clasificación general. Ya vamos a rever, acuérdense nomás que está esto, si quieren como referencia, cuando veamos otros puntos más adelante, saber que encasillan estas tres agrupaciones. ¿Bien? Información de función y conmutación es otra forma de agruparlo. Conmutación son o sea, dentro de estas WAN, MAN, también pueden agruparse cada una de estas tecnologías con diferentes tecnologías de computación, función, etcétera. Hay muchas formas más de agruparse, pero nosotros vamos a entrar en estos tres grupos grandes. Bien, estos, acuérdense que es todo el medio físico por donde se va a transmitir la información. Esto es la estructura, cómo está desplegada esa red o esa interconexión. Y esta es la funcionalidad que tiene cada una de esas tipos de servicios. Bien, una WAN puede estar hecha como una malla, una MAN puede tener como una estrella o como una malla, depende de cómo uno lo quiera implementar. O sea, se puede hacer una mixtura de topologías con tipo de funcionamiento de servicio, etcétera. ¿Sí? Perdón, Bien. ¿se podría Sí. decir que la topología también sería parte como del fierro, de los fierros, de la cuestión de Sí, física la armado? topología la física es parte de la estructura, sí, es el cable que usaste. Por ejemplo, vamos a dar ejemplo de Ethernet. Ethernet con una topología de árbol va a tener switch interconectados con cableado de fibra óptica y cableado de cobre hacia los usuarios finales. Y esos arman el árbol. Bien. Sí, sí, de la parte, lo que estamos hablando acá es todo de la capa enlace y física. ¿Mm? Son del modelo de capas, que ahora vamos a verlo más adelante, las capas inferiores. Bien, ¿sí? Pasamos. Eh, Bueno, esto es lo que dije hoy de la PAM. Esto después lo voy a subir, la filmina, para que la tengan accesible, la puedan ir viendo en el campus. Ah, eso no mencioné. Hoy todavía no tengo nada subido del campus, pero voy a subirle los libros, voy a subirle los packet tracer para que lo bajen. Les pido que usemos toda la misma versión. La versión que voy a subir es la última que está en Cisco, pero usemos la misma porque cuando uno guarda con una versión más nueva, si vas para atrás no funciona, no puedes leerlo, no puedes verlo. Entonces, si Profe, hacemos trabajo, me pasan para que lo veamos y tenemos que tener la misma versión para que funcione correcto y no estemos renegando. ahí justo se nos escapaba Carlos, pero por ejemplo todavía no tenemos acceso a la parte de redes nosotros en la plataforma. O sea que usted capaz que lo puede subir y lo ve, pero nosotros no. Bueno, cualquier cosa, a ver, como armo en el drive, en un drive con la información y se la subo, se los comparto.
Sí, puede ser por WhatsApp, ahí lo agregó en el WhatsApp de la UGD, donde Sí, estamos pero todos. por ahí también mandan archivo y eso. No, puede pasar el enlace, Ah, bueno, está bien, sí, sí. si es un drive. Sí, sí, por eso pongo un drive con las cosas para que puedan ir accediéndola. Así que bueno. Bien. Bueno, estoy viendo a ver cómo vamos de horario, pero igual, esto vamos a seguramente repasarlo un poco más después el viernes. Bueno, red local. Bueno, pongo todo para así lo mostramos. Una red local puede ser una red de bus. Esto es lo que explicaba hoy. Es un medio común que todos estamos conectados a él y el tráfico que cada máquina envía puede ser visto por cualquiera. Pero solo lo toma la máquina que corresponde. Bien. Este es un funcionamiento normal. En este caso es una red de árbol interconectada a un bus principal. Esto es una red mixta, como dijimos que pueden haber redes mixtas. Eh, Acá te dice la opción a tener un hub, un switch. Ven, físicamente es lo mismo. Lo que cambia es la forma de funcionar internamente el equipo. A partir del hub o del switch, toda la distribución es una estrella. ¿Lo ven eso? Tenemos de acá, este es el centro de la estrella y todo lo demás son las puntas. Conectado a un bus que conecta a otra estrella. Bien, este tipo de conexión mixta es posible hacer. Hoy en día no es común porque ya el cableado coaxil no se tiende. Eh, Tenía sus problemas, además de la forma de funcionar, tenía problemas operativos en cuanto a yo tengo una red que pasa por cada una de las máquinas de los usuarios. Si a un usuario se le ocurrió desarmar la máquina para limpiarla y desconectó la red, se caía la red. ¿Eh? Con ¿Sí? unos taponcitos también, ¿no? Sí, Que esos se llaman terminadores. también la red, ¿no? Son adaptadores de impedancia. Hoy hablaba Perdón. de la impedancia de un cable. Bueno, lo que hacían los tapones eso eran hacer ver como, como un cableado infinito. Eh, Cuando estoy hablando de medios como lo que hoy está dando ejemplo, ¿no? Un medio guiado. Si yo tengo un cable coaxil, para decir un ejemplo, también puede ser un cable UTP que pasa lo mismo. Pero en un cable coaxil, si no está adaptada a la impedancia, cuando teníamos una antena antes en los televisores, y ese cable no estaba bien adaptado, lo que se veía un televisor era la imagen y atrás una imagen corrida, que le decían fantasma. Bien, eso es un rebote de la señal. Cuando no está adaptado a la impedancia, la señal rebota, va y vuelve por el mismo cable y va perturbando toda la información nueva que está llegando. Bien, bueno, en una red de datos que pase eso, destruye los paquetes en sí, porque se está pisando uno sobre otro y ya deja de ser operativo. El sacar el tapón era desbalancear la impedancia del cableado y hacía que nunca se muera el paquete que yo envié. Cuando vos me enviabas antes, llegaba al final y se moría. Y ya se terminaba. ¿Entendieron la idea? Es como poner un descartador de paquetes. Cuando llega al final, ya está, desaparece. Si no estaba eso, rebotaba y volvía a estar dando vuelta por acá. Bien. Y otro, pop, no quise hacer eso. Me esconde cosas. Bueno, ahora no quiere aparecer esta imagen, no importa. Y la otra forma es una red wireless, ¿bien? En este caso estamos mostrando un access point que dice que es access point, pero en realidad esto es más un router que un access point, por el tipo de equipo. Eh, Todos ustedes deben tener algún router wireless en su casa que dé el proveedor, supongo. ¿Bien? Si lo miran ustedes por atrás van a tener un par de puertos, bien, 4 puertos para conectar de Ethernet en los clientes o lo conectas por Wi-Fi, bien, un puerto que dice que es Wi-Fi, que es la que se conecta contra el proveedor y el equipo mismo te da servicio, te brinda el IP y te hace conectar contra el exterior. Bueno, ese equipo en sí, desde el punto de vista conceptual, tiene varios elementos incorporados. Tenés un router, porque tenés un router que vincula el exterior, la red WAN con la LAN. Bien. Dentro del router hace un proceso que se llama NAT, que es toda tu red interna sale navegando con un IP que tiene en la puerta exterior de ese equipo. Bien. Además,
cuando una máquina o un celular o lo que quieras te conectas al Wi-Fi, le brinda un direccionamiento IP. Tiene un servicio de DHCP. El DHCP es un servicio, de nuevo, chicos, si hay siglas que no las conocen, vamos a hablarlas todos los días, ¿eh? Así que no se preocupen que va a volver a aparecer. El DHCP es un Dynamic Host Configuration Protocol, es un protocolo de asignación de IPs. Bueno, eso está también adentro del equipito de Wi-Fi, acá adentro. Tiene ese servicio. Tiene un servidor HTTP porque tiene una página web para administrarlo. Bien, tiene un switch. Esas 4 puertas, esos 4 Ethernet que tiene, es un switch colgado a ese router. Y tiene un access point colgado a ese switch. Bien, ¿se entiende? Es como una melange de un montón de dispositivos que podemos desglosarlo funcionalmente en un solo equipo. Bien, nada, es como para poner un ejemplo que esto es mucho más que solo el equipo que te da wireless. Bien. Bueno, eh, la- yo di el ejemplo de la red de la ciudad de Buenos Aires. Seguramente alguna otra ciudad grande de Argentina debe tener su red metropolitana. La tecnología con cual se implementa puede ser variada. Yo di ese ejemplo también, que en un momento era par telefónicos y hoy en día es de fibra. Hoy en día, hace 20 años de fibra, pero bueno, hace un tiempo que se migraron. Pero bueno, hay un montón de otras tecnologías que pueden estar corriendo también en esas redes MAN. Mismo los proveedores de servicio tienen su propia red para brindar a sus clientes el servicio, poner ADSL, etcétera. Bien. Acá pone un campus universitario. Sí, es un campus universitario, una red MAN, si el campus no está en el mismo predio. Si vos tenés varios edificios distribuidos por la ciudad y estos están vinculados entre sí, esa red es una red MAN, porque los vínculos no salen del área metropolitana. Ahora, si ese campus tiene un campus acá en Buenos Aires, tiene otro campus en Córdoba, otro en Jujuy y otro en Ushuaia, ya no es una MAN, eso es una WAN. ¿Bien? O sea, tiene una interconexión de distancias que cubren más que una ciudad. ¿Sí? Bien. Bueno, acá hay un elemento que hasta ahora no mencioné. Un modo de conectar una WAN es el satélite. Hoy en día también con Starlink llega hasta el hogar, pero el satélite inicialmente está pensado para vincular proveedores de ICP, porque eran equipos costosos. El servicio es costoso, las antenas para comunicarse son costosas, etcétera. Hoy en día eso se abarató y llegan a tener en ese platito así chiquito que se autoajusta. Una conexión satelital. Bien. Eh, bien, son elementos, por lo general la mayoría de estas son también fibra ópticas. O sea, hay por el lecho submarino lo que sale de acá de las toninas son fibra ópticas internacionales. Ahora usted me puede preguntar, ¿y una fibra óptica llega a esas cantidades de kilómetros? Bueno, la verdad que no. La fibra óptica, la longitud máxima que puede tener, puede ser que algunas tengan un poco más, pero es alrededor de 80 kilómetros, sin repetidores. Y esos cables submarinos tienen repetidores activos dentro de todo el cableado, para poder regenerar la señal. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, Internet, el ejemplo son conexiones WAN, o sea, utiliza conexiones WAN. Internet es todo todo el conglomerado interconectado. Sabemos que hoy en día más que nada Internet significa que todos somos consumidores y proveedores. Seguramente alguno de ustedes sube algún video a YouTube y alguien lo ve remotamente. Más allá que usted no tenga la plataforma, todos son partícipes del contenido que se tiene en Internet. Esa es la idea de Internet. Por eso, si bien se vende como un servicio, es más que nada el servicio de la conexión a vincularte con la red. Bueno, este es el ejemplo de una red de estrella en el cual
acá tenemos estas flechas representando la línea de transmisión y recepción. La pregunta que me han hecho del par trenzado, bien, esto sería un par y este sería otro par del cable UTP, bien, en el cual, si yo acá tengo un hub, cuando esto habla, el hub básicamente es un amplificador. Todos conocen lo que es un amplificador. Entra señal bajita por un lado y por los parlantes sale la señal muy potente. Pero si tocan en la entrada y meten ruido, sale el ruido potente por el parlante. ¿Bien? Bueno, este tipo de amplificador se llama amplificador regenerativo. Como estos datos son unos y ceros, él puede detectar si lo que le llegó es un 1 y generar el 1 en cada una de las salidas de su equipo. Bien, entonces este banda 1, 0, 1, 0 y él genera de nuevo 1, 0, 1, 0 y en todos los puertos a la vez. ¿Qué beneficio tiene? Que al no ser un amplificador como los tradicionales de audio, el ruido no se suma. Vos en un amplificador de audio o cualquier señal analógica, cuando entra el ruido permanece ahí y va creciendo con las etapas amplificadoras. En el caso del regenerativo no. Lo que puede pasar es que en algún momento venga perturbado un bit que tendría que leerlo como 1 y lo lee como 0 porque está corrupto. Y él va a regenerar ese 0 corrupto. Bien. Pero eso es lo que tiene de bueno, es que si la cadena es muy larga, se puede pasar 2 veces y volver a recuperarse, bien, estadísticamente. Pero bueno, la realidad es que en una LAN la tasa de errores es muy baja. Si la LAN está físicamente bien construida, es 10 a la menos 7 de la cantidad de errores, bien, que puede tener. Bien, esto es una token ring, bien, donde está el cliente. Acá hay repetidores, en vez de ser el mismo equipo del repetidor, es un elemento externo. Y esta es una red de bus. Nada, son diferentes formas de mostrar. Esto es un árbol. En este caso el árbol es un árbol de cableado de bus. No es un árbol de estrella. Bien, son diferentes formas de ver cómo se implementa una red de datos, una topología. Bien, aclaró algo a esto no me acuerdo cómo te llamabas, la chica te preguntó hoy No. Sí, algo. porque van a ver que todo vamos a ir repitiendo, es como un machaque de a poco. Bien. Por eso, vos van a tener las dudas o cualquiera, no te estoy apuntando solamente a vos, digo, a cualquiera que tenga una duda y el viernes remachamos de eso, empezamos de nuevo para tratar de ir evacuando y que, porque lo más peligroso es que se queden con la duda y avancemos y después no puedes enganchar en los otros temas porque te quedaste con una duda de un concepto, de un término que hablamos y Red está lleno de términos. O sea, como decís, un host de un equipo, una PC, un switch. Pero si te quedaste con la duda que era un host, por ahí hablas de cosas y no sabes de qué estamos hablando. Bien, no digo que sea ese el caso, pero bueno. Bien, bueno, acá tenemos las descripciones. Bueno, ahí, esto del tipo de acceso es, para decirlo de forma coloquial, el modo que utilizamos el medio, el cable, el medio guiado, el medio no guiado, para que la comunicación sea eficiente o se pueda realizar. Bien, tenemos dos grupos grandes, uno que es el determinístico, es que rotamos por turnos, le toca primero al A, después le toca al B, después le toca al C, etcétera. Bien, y otra forma que es aleatoria, cualquiera puede usarlo en el momento que se le ocurra. En el caso de aleatorio podrías haber una petición, como lo hace Wi-Fi, de uso y alguien que se la conceda. Puede ser por libre elección, como hace Ethernet. Ethernet, cuando vos escuchás que está el método de acceso de Ethernet en cable coaxil o en un hub, se llama CCMA-CD. O sea, las siglas significan Carry Sense, o sea, escuchar si hay una portadora, escuchar si hay alguien que está transmitiendo. En un MA, que quiere decir Multiple Access, es un medio de acceso múltiple, que todos estamos escuchando y hablando a la vez.
como es este ejemplo de las personas que están dando la mano. Y si escucha que hay una colisión, si chocamos, si dos nos encontramos con los frames a la vez, podemos detectarlo y esperar de nuevo para retransmitir nuevamente esa comunicación. ¿Bien? O sea, básicamente funciona como un grupo de personas, para hacer una analogía, que están en un mismo lugar, se están mirando la cara o no, y cuando alguien quiere decir algo, si escucho que nadie habla, es, che, pero tal cosa, y si dos personas, eso es común, a veces están todos callados, y de repente a uno se le ocurre hablar, y a la otra persona también se le ocurre hablar. ¿Y qué pasa en ese momento? Cuando los dos hablan y chocan. Se miran la cara y se callan. Bueno, eso es lo que hace CCMACD. Detecta que chocaron y se esperan. Y esperan un tiempo diferente, un tiempo pseudo aleatorio para volver a transmitir, con la intención de que no vuelvan a transmitir los dos a la vez, que alguno arranque primero que el otro y el otro se dé cuenta y se queda callado. Bien, salvando la distancia de la tecnología y las personas, la metodología es similar. ¿Se comprende esa lógica? En cambio, el otro es por turno. Le dice, bueno, primero habla el uno, después habla el dos, después. Si después se te ocurrió hablar, después de que te pasó tu turno, tendrás que esperar hasta que te toque el turno. Lo bueno del determinístico es que vos sabés que cada tanto tiempo te toca la palabra. Bien. En este es más salvaje, es más pelea. Bien. Pero podés lograr tener el recurso más rápido. Si hay poca gente, este funciona mucho mejor que este. Porque a lo mejor me toca a mí. Yo digo algo, ahora te toca a vos. No tengo nada que decir. Me toca a mí. Sigo diciendo, ahora te toca a vos. No, no tengo nada que decir. Y así sucesivamente. Si hay varias personas que pasa esto, va a haber momentos que el turno que le toca a un equipo en particular va a ser subutilizado. Bien, eh, poniéndolo en perspectiva, el determinístico es muy funcional en redes con mucha sobrecarga. Cuando hay mucho tráfico, el determinístico funciona bien porque aprovecha bien el uso de todo ese tráfico. Y el aleatorio es el contrario. Funciona muy bien con redes con poca carga. Cuando hay redes que manda bajo un archivito y abro algo, tal cosa, y es medio lento, funciona bien. Cuando se congestiona, empieza a pasar algo que es el aumento de las colisiones. Con el aumento de las colisiones, la performance cae. Y eso es como va escalando. Cuanto más está cargado y más colisiones hay, peor la performance de este tipo de medios, de forma de usar. ¿Bien? ¿Sí? ¿Preguntas? Por función, que eso lo teníamos antes puesto, es eh, función, esto es la zona núcleo. Esto podemos hablar de una LAN o podemos hacer una red en general, ¿no? La zona núcleo es el core, es la parte central, digamos, de la red, de la cual depende todo el resto de la red. Bien, supóngase que es una LAN. Esta zona núcleo va a estar en la sala de servidores, por ejemplo, en donde vos tenés todas las conectividades. Eh, la distribución se va a hacer por switch de segundo nivel, por ejemplo, en una LAN. Vos tenés de la sala de servidores, conectás a racks secundarios, de los cuales van a dar servicio a otros equipos de oficina. Por ejemplo, esto es la oficina de sistema, esto es la oficina de contabilidad, etcétera. Esto es el edificio de que están estas dos áreas. Y esto es la sala de datos que maneja toda el área en conjunto. ¿Bien? O sea, esto es una estructura jerárquica. Viéndolo desde otra perspectiva, como hoy hablaba del tema de caducidad de los equipos núcleos van a ser los más potentes y cuanto más hacia el acceso vamos a poner los equipos más viejos o menos potentes. ¿Bien? Bueno, denme un segundito, ¿eh? Esperen que ya vuelo. Perdón, bueno, perdón que justo me llegó mi hijo y le tengo que abrir la puerta. Bueno, bien.
¿Duda de esto? ¿No? Bien. Bien, después tenemos, podemos clasificarlo por la forma de computación de los paquetes. Bien, los paquetes es los datos que vamos enviando. Bien, hay redes que conmutan circuitos. Una red de conmutación de circuitos sin ser red de datos es la red telefónica. La red telefónica va conectando al abonado contra la central contra la otra central que va de destino y esa central con el otro abonado. Conmuta circuitos. Eh, hay implementaciones de redes de conmutación de circuitos, principalmente tienen los ISPs, o sea, los proveedores de telecomunicaciones, más que nada porque ya vienen con ese concepto de la época de la telefonía. Lo que estoy diciendo de telefonía es una computación de circuitos físico, eso de que conecta el abonado contra... Habrán visto alguna película que la telefonista conectaba con cables de uno a otro. Bueno, eso hace años que no es más así, pero se hacen computación de paquetes de diálogos telefónicos. Eh, si podemos decir también que, por ejemplo, los enlaces, los primeros enlaces que se daban a las entidades, los ISP daban eso, eh, por lo general eran servicios que eran subutilizaciones de los servicios de telefonía. Bien, antiguamente un enlace, por ejemplo, común era el E1. El E1 es un vínculo de 30 canales telefónicos que para datos era un enlace de 2 megas. Es viejo eso. Pero bueno, era enlace de 2 megas, era un servicio que proveían las telefónicas en, como es, en los comienzos de los 2000, por ejemplo. Bien, para poner una referencia. Otro servicio también se daba muy hace tiempo, es el ISDN o RDCI, es servicios integrados. Había una tecnología que se había planteado en los 80 para llegar hasta el usuario final con un servicio de telefonía y datos en conjunto que se quedó en medio camino, nunca fue implementado a full, pero las compañías telefónicas lo tenían como servicio interno. Bien, y se daban esos servicios de RCI, el más básico se llama PRI, a las entidades. Vamos a dar de nuevo un ejemplo. Las universidades argentinas tienen, hoy en día la mayoría tienen vinculación con la red de interconexión universitaria, o RIU. No sé si alguno escuchó el nombre. Bueno, esa es una entidad que ahora es una asociación de universidades en la cual se brindó las primeras conexiones a Internet a las universidades. Bien, esos servicios usaban, esto es como histórico nomás para comentarle, usaban una conexión RSI PRI que tiene un enlace de 64K. Si alguno sabe cuánto puede andar con 64K, bueno, eso antes de la universidad era el servicio que tenía, y eso estoy diciendo 97, 96 el año. Bien, o sea, hoy no es nada, pero bueno, en su época es lo que había. Y después están, por otro lado, la conmutación de paquetes. Los switch hacen conmutación de paquetes. Y TCP/IP funciona como una red de conmutación de paquetes, porque los routers reenvían paquetes de un lado a otro, no conmutan circuitos. Bien, son dos formas de funcionar. Bien, esta por lo general, como ya dije, eh, ¿cómo es? Tiene sus beneficios. Esto, cuando una red está cargada, no hay pérdida de ancho de banda porque la conmutación de los circuitos son por los circuitos que hay. Si yo tengo 50 circuitos, no puedo traficar más que 50 circuitos del ancho de banda que tenga. En cambio, en la computación de paquetes, puedo estar tratando de enviar más información de lo que el enlace permite y va a haber pérdida de paquetes. ¿Sí? De esa forma es como te controlan el ancho de banda en tu casa. TCP/IP quiere enviar. ¿Alguna vez, esto como pregunta, cuando se bajaron algún archivo grande con el navegador, no sé si alguna vez vieron que inicia subiendo mucho la velocidad de transferencia y después cae y se estabiliza y queda a una velocidad? Bien. Bueno, eso es porque la regulación del proveedor lo que hace, se llama YARP, esa forma de hacerlo. Te deja pasar un poco el ancho de banda que vos tenés y después te empieza a descargar paquetes. Te descarga paquetes
y de a poquito, y TCP/IP intenta no perder paquetes, porque a él le cuesta, al protocolo, pedir de nuevo, mandame este que lo perdí, mandame este que lo perdí. Entonces baja la velocidad de transferencia, empieza a enviar menos peticiones en el tiempo, hasta que llega a un límite que es que no tiene pérdida de paquete. Entonces con eso se controla el ancho banda. Es una forma del control del ancho banda. ¿Bien? No es que está restringido técnicamente. O sea, ustedes tienen un equipo que, vamos a decir, estoy hablando de ADSL que es viejo, bueno, o el de fibra, que yo tengo acá el de fibra, que podrías tener 300 megas, etcétera, pero a mí me dan 10. Técnicamente podrías tener más ancho banda, pero te lo restringen porque aguas arriba, digamos, el proveedor no tiene más salida hacia afuera, entonces vende servicios más chiquitos. Y si te pasa de 10 megas, te deja un poquito pasarte, pero después te lo limita. Y eso se hace por conexión, ese restringir un poquito. Porque si no, si, hay otra forma que es controlar, pasaste el ancho banda y te descarto el resto. Y el inconveniente de eso es que vos estás descargando, consumís los 10 megas, por ejemplo, con la descarga, querés entrar a una página y no podés resolver el DNS, porque el ancho banda está consumido por la descarga esa. En cambio, si vos dejás pasar un poquito a una nueva conexión, la dejas pasar, ves la página y se va viendo fluido. Bien, se entiende que un poco el concepto. Más adelante vamos a ver cómo funcionan los mecanismos de ventana, etcétera. Bien, creo que no nos falta mucho. Ya ni me acuerdo cuántas filmes tenemos más, pero son pocas. Bien, acá tenemos una relación entre las diferentes tecnologías de redes, agrupadas por la cobertura. Acá pone que las LAN son como islas. Una LAN por lo general pertenece a un dueño, a una empresa, a una universidad, a alguien, y está implementada, desarrollada y mantenida por él. Bien. Después la WAN es, como dice acá, un puente, vincula diferentes LAN entre sí y pertenecen esos servicios a proveedores de ICP, o sea, el cableado, el transporte y todo eso es de un proveedor, no es de un privado. Bien, si bien el ICP es un privado, pero es un privado que se dedica a transportar datos o a transportar información telefónica o lo que sea. Bien. Bueno, acá tenemos uno que es el LAN más WAN en Intranet. Esto lo que está diciendo es que esta WAN no está conectando a Internet, está conectando dos LAN entre sí y la información es privada, no pertenece al ámbito público de Internet. Bien, algo que podemos hacer similar a esto usando esta tecnología, bueno, acá está abajo, me estoy adelantando dos pasos de esto. Bueno, esto es con una LAN conectados por WAN entre sí. El tráfico de acá es solamente entre nuestras dos redes. Bien, la LAN A con la LAN B. Acá dice LAN más WAN y acceso abierto. Hace lo mismo a través de Internet. El problema de todo lo que trafica entre esas dos LAN se puede ver desde afuera. Puede ser interferible. Para evitar eso, se pueden montar túneles. Esto es algo parecido al SH que decían. O sea, todo el dato que se va a enviar hacia el otro extremo se encripta con una llave y con la otra llave se desencripta del otro lado. Bien, se encripta con la llave pública del extremo. Hay diferentes tecnologías, pero el más común para redes entre dos routers es IPsec. Después está OpenVPN, hay un montón más. Bien, pero que tienen otras arquitecturas. O sea, vos puedes ser un usuario que no tiene un IP fijo. Bien, pues son dos LAN. Generalmente vos tenés tu IP público fijo y puedes vincularte con IPsec, que es el protocolo más estándar de ese tipo. Bien. Más adelante vamos a repasar, así que no se asusten por los nombres, ¿eh? Bien, ya vamos a repetirlo. Bueno, esto es los requisitos del servicio o el acuerdo de servicio que se hace entre el cliente y el proveedor. Se refiere a estos tres parámetros en sí. El ancho de banda, todos sabemos, es la capacidad que tiene el medio de transportar información. Bien, todos, si queremos ver película y tengo 10 megas, cuando hay dos personas viendo película, se empieza a complicar. Eso es ancho de banda. El retardo es el tiempo que tenemos entre
nosotros un punto determinado, ¿bien? Generalmente se mide, se llama RTT, Round Trip Time, ¿bien? Ese retardo lo podemos medir con un comando que se llama ping. No sé si algunos lo usaron. PING. El ping a un IP envía un mensaje a ese equipo y espera algo que se llama echo request y echo reply. Es como un ping pong. Le mando un paquete y él me lo devuelve. Y mido el tiempo de viaje. Bien. Esto a veces es importante para, por ejemplo, por los que jugaban en línea. Cuando vos tenés mucho tiempo de retardo, lo que puede pasar es que la información llega a destiempo y se ve desincronizada las interacciones en un punto que en el otro. Bien. Y después el jitter es una modificación del tiempo del retardo. O sea, si yo, el retardo, por ejemplo, todos los paquetes tardan 10 milisegundos entre el punto A y el punto B. ¿Sí? 10 milisegundos, 10 milisegundos. Bueno, mientras que me den todos constantes, yo voy a ver algo más o menos fluido. Si es, por ejemplo, una transmisión de audio, que me llegue un paquete con 10 milisegundos de demora, otro con 80, otro con 5, etcétera, me van a llegar destemporales. Lo voy a poder, o sea, no voy a poder rearmarlo de forma correcta. Bien, las transmisiones de streaming y eso son afectadas por el jitter. El jitter es esa variación de tiempo. Si yo tengo todo el tiempo entre dos puntos, siempre es 50 milisegundos o 40 o lo que sea. Para la mayoría de aplicaciones de streaming no le importa, porque va a llegar más tarde, pero llegan siempre en orden y en su tiempo. Pero si tengo variaciones de esos tiempos, eso en algunos tipos de aplicaciones es un problema. Bien, se llama jitter a esa variación. ¿Se entiende? Si yo hago un ping a un destino y me varían los tiempos a ese destino, tenemos un jitter importante. Y la amplitud del jitter es lo que va a pedirse como restricción. Bien. Después hay un requisito más que acá no lo tenemos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cuál afecta de esto. Hay un requisito más que uno contrata a un proveedor, que es el tiempo de servicio. Bien. O sea, si vos pedís que tu tiempo de servicio sea un 99,7%, quiere decir que no puede dar más de una caída de una hora por mes, por ejemplo. Parece que es poco, pero eso, por lo general, cuando hay un problema, son más de una hora. Bien. Y eso se mide anualmente después, al final. Y aumentar de ese 99,7, que generalmente es el estándar, a 99,9, aumenta el costo muchísimo. Porque la compañía se tiene que comprometer a solucionar el problema en menos tiempo, en 10 minutos, 20 minutos, etcétera. ¿Sí? Bien. Bueno, acá hay un ejemplo que, por ejemplo, para diferentes servicios, HTTP, SMTP o mail en general, FTP, video y telefonía, el ancho de banda en estos dos lo pone como medio. Eso depende del consumo, depende del equipo, o sea, perdón, el equipo, el mail que se esté enviando o la página que estemos viendo. El retardo importa un poco para la página porque vos vas a ver que tarda un poquito más en cargar. Bien. Antiguamente, cuando te daba el ejemplo de eso de los 64K del RDSI, vos veías caer la foto, que se iba bajando de a poquito. Con el mail no importa porque vos envías el mail, en algún momento sale, en algún momento llega y vos lo ves cuando te llega y ni sabés cuándo te lo enviaron. Bien. Sabés que fue el del día de hoy, pero no si fue 10 minutos, 5 minutos, etcétera. No hay mucha influencia. En estos casos, en los primeros, el jitter no importa, bien, que llegue un paquete antes, un poco después, no importa porque mientras que el TCP lo pueda recomponer, no hay problema, bien. Con FTP, ¿conocen lo que es el servicio? Las siglas significan File Transfer Protocol, es un protocolo que es parte del estándar TCP/IP para transferir archivos de un equipo a otro, bien. Este tipo de servicios seguramente es el que se usaban para actualizar el host, ese que yo les comentaba hoy, de un equipo a otro. Bien. En este tipo de servicio, el ancho de banda que demanda es alto, por lo menos alto para lo que era en ese momento. Si vos querés bajar una ISO, por FTP la podés bajar, entonces el volumen es grande. El retardo influye medio y el jitter tampoco importa, porque vos mientras que baje, no molesta. Esto es algo que uno puede
tener en cuenta cuando prioriza tráfico. O sea, si yo tengo tráfico de video o telefonía más todavía, eh, el que llegue con prioridad es importante porque el audio se nota cuando hay interferencia o cuando hay pérdida de paquete. Bien, vamos a escuchar intercorte. Lo habrán visto en una videoconferencia, que se intercorta la llamada, hay microcortes, etcétera. En cambio, el video es, vos podés tener una pérdida de calidad, pero mientras que no sea algo muy bruto, por lo general no es percibible casi por el ojo, es más tolerante. Bien. Y bueno, por eso mismo en el video tiene el retardo, influye de forma media y el jitter también de forma media. Pero en telefonía o audio el jitter es importante. Esto también es importante cuando uno está traficando ¿cómo es? Con cosas en tiempo real. Bien. O sea, imagínense una operación remota sobre la red. Si hay en un momento va el médico remotamente a cortar algo y hay un retardo y él no ve eso y puede ser un problema. Bien. Entonces, en esos casos es lo mismo que la voz, ¿sí? Bien, pasemos. Listo. Sigamos por hoy. Bastante radio, ¿eh? Hicimos bien. La clase, Cronometrado, profesor. ¿eh? Vamos. Cronometrado. Sí, 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 yo pensé que era algo más. No, encima, les confieso que no conozco muchas filmitas porque me las pasaron, son las que usaba la docente que estaba dando esta materia. Y les pregunté, porque yo pensé cuando me ofrecieron que a lo mejor habían empezado y se tuvo que ir la docente. No Le digo, ¿por dónde empezamos. van? Me dice, no empezaron, pero bueno, tenemos la filmina, bueno, vamos a seguir como venían dándola, así mantenemos la estructura. Yo en Quilmes la doy al revés, que esta parte no porque es la introducción, pero yo doy el modelo 2 y hago toda la introducción y después empiezo desde capa de aplicación, empiezo a bajar. Hago el recorrido invertido, porque como allá también es una carrera de sistemas, está más cercano a la parte de aplicación que a la parte física que lo estamos hablando hoy, que son los cables, las emisiones de radiofrecuencia, etcétera. Entonces hago ese recorrido y dejo para lo último como una visión general de la parte de física. Antiguamente, en el 2008, la daba como está acá armado y me llevaba un montón de tiempo la parte de esta física y cuando llegaba la parte de aplicación, que allá doy mucho de aplicación, o sea, yo DNS, por ejemplo, nos lleva casi 2 semanas darlo porque les hago una emulación de la estructura del sistema DNS, de los root server, la delegación a las regionales, etcétera. Le explico un poco con Packet Tracer también cómo funciona la delegación. Así que después, si llegamos a tiempo, se los propongo para que lo intenten hacer y que es interesante. Sí, Eh, justo esa parte creo que es una de las que más necesitamos, ese tipo de funcionamiento, porque nosotros al programar vamos a trabajar más sobre las partes lógicas que sobre las partes físicas. sí, seguro. No, igualmente yo lo que creo que es más importante para ustedes es conocer las redes, qué tipos de redes tienen, qué problemáticas puede tener. O sea, si vos tenés una red de Ethernet y eso que les dije hoy, ves que tenés equipos de baja calidad o chiquititos y la red es muy grande, esos te pueden meter un montón de ruido en cuanto a problemáticas. Bien, entonces te puede estar afectando a algo que desarrollaste vos porque compraron este switch porque es barato. Y dice, bueno, pero es un switch, qué sé yo. Y en la Sí. estructura de la red, con la cantidad de equipos que hay, eso ya no funciona para esa red. Bien. Bueno, esas cosas conceptuales más que nada. Y después entender cómo está separada la red de forma lógica. Cuando vos tenés un segmento de red IP o otro segmento si estás parado en una red diferente a la otra. Les pongo un ejemplo que ha pasado allá en la universidad. Hay una materia que ahora se llama servicios y antes se llamaba redes 2 pero ahora se llama servicios y algo más que viene después de redes. Y hacen desarrollos sobre la red en sí o hacen algunas otras cosas con Arduino y etcétera. Tienen diferentes cosas que es como medio eh, variado lo que dan. Bueno, pero en un caso les tocó hacer un trabajo y a un grupo se le ocurrió hacer con el celular
pasar, no sé, unas filminas o hacer algo, interactuar con la PC desde el celular, con una aplicación del celular y la aplicación desarrollada en la compu. En su caso no funcionaba. Todo bien. Cuando fueron a probar en el aula, le daban con el celular y no funcionaba. Y bueno, el problema que ahí desde el punto de vista conceptual estaban conectados con la PC, la notebook, a la red cableada y con el celular al Wi-Fi, que eran dos redes diferentes. Entonces nunca llegaban, porque seguramente la conexión que hacían la hacían por broadcast o algo así. ¿Bien? Pero bueno, sí, Disculpe, pero la otra profesora está esperándonos. listo. Ajá. Chicos, Vale. Chao. buen día. Pasado mañana nos vemos. Un ¿Eh? gusto, profe. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Nos vemos, gracias. Recording stopped. Chao, profe. Chao, chicos.